Bien, buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la sesión de hoy en este módulo 4 de evaluación por competencia para la enseñanza en enfermería. Efectivamente, hemos estado en algún módulo conversando también sobre el sílabus, que recuerdo muy bien, y hoy vamos a ver un capítulo muy interesante dentro de la evaluación por competencias. Y dentro de ello, cómo nosotros vemos el tema de la evaluación, qué es lo que debemos tener en cuenta además para llevar a cabo este proceso, porque recordemos que hoy en día, ¿no? Estamos muy enfocados a la evaluación por competencias. De hecho, es algo que se viene dando ya desde hace mucho tiempo porque se ha visto que es la forma correcta en la que nosotros podemos evaluar a nuestros estudiantes. Evaluar por competencias es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que permite recopilar evidencias, que se realiza a través de un juicio, ¿no? De evidencias, teniendo en cuenta pues ciertos criterios preestablecidos ya, las cuales el alumno previamente los conoce, para finalmente poder retroalimentar, ¿no? Poder dar la retroalimentación, información que busca de alguna manera saber cuál es lo idóneo de lo que no es. Y para eso, pues hay todo un juicio de expertos que evalúa los criterios y las evidencias que se tienen, en este caso el docente, quien durante todo el proceso de evaluación, en el paso a paso, va planteándose ciertas preguntas que va a permitir nuevamente identificar qué es lo que le falta a nuestros estudiantes. Entonces, para ello, es importante que podamos evidenciar, conocer qué es evaluación por competencias, qué hacemos nosotros cuando evaluamos competencias. Nos habla de un enfoque integral. Y ojo, mide conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no? Destrezas. O sea, que si nosotros no medimos al estudiante estos tres ámbitos primordialmente, conocimiento, habilidad, actitud, no lo medimos, no estamos evaluando competencias. Es más, si el estudiante solo tiene habilidades y no conocimiento ni actitudes, no está, entonces no tiene competencia. Si el estudiante tiene solo habilidades, actitudes, pero no tiene conocimientos, tampoco es un estudiante competente. Entonces, la palabra competencia, como nos damos cuenta, es bastante global. Y por ello es que debemos saber identificar a qué nos referimos con competencia. Entonces, en principio, tiene un enfoque bastante integral. O sea, mide conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en contextos reales, superando la memorización. Este es un aspecto muy importante. Supera la memorización para enfocarse en aplicación práctica. Vean que memorizar no es algo que debamos seguir haciendo. Si nosotros vemos eh, cómo se iba dando, en este caso, la educación superior antiguamente, vamos a ver un enfoque totalmente diferente. ¿Qué es lo que hacían nuestros maestros antiguamente? ¿Qué es lo que hacían? Y para eso voy a adelantarme en mostrarles un video para que nosotros podamos cuestionar esta parte de lo que realmente hacían nuestros maestros. Y voy a ponerles un fragmento. ¿Quién no ha visto Los Simpsons en algún momento? Muchos de los que están acá han visto este dibujo de Los Simpsons, ¿verdad? Hay una parte de Los Simpsons donde nos enseña una realidad bastante frecuente que sucede o que incluso ha sucedido anteriormente. Quiero que veamos este fragmento y ustedes me digan qué opinan en relación a lo que hemos visto. ¿Hay alguna diferencia con la realidad actual? ¿Hemos evolucionado? ¿Ya no se ve eso o aún se sigue viendo? A ver, veamos el video. Vamos a corregir la tarea. Lisa, ¿a qué personaje del siglo XIX le decían el viejo nogal? No lo sé. A usted. Lisa, si te molestaras en hacer la tarea, sabrías que la respuesta es... la batalla de Nueva Orleans. Digo, Andrew Jackson. Bueno, se está ganando su sueldo, ¿no? Oh, Maldita Stricter. Se cree muy lista. Pero no sería tan lista sin su libro para maestro.
Venía en mi escritorio esta mañana y desapareció. Damas y caballeros, ha sucedido algo increíble. Algún desequilibrado ha robado todos los libros para maestro de la escuela. ¿Qué hacemos? Declara estado de emergencia. ¿Alguien sabe las tablas de multiplicar? Por favor, calma. Ellos sienten el miedo. Niños, sé que esto es fuera de lo normal, pero Martin va a darnos las clases del resto del día. ¿Yo? Pero no sabría dónde comenzar. Obedece, geniosito. Ya les he contado de los 60. Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma. Vuelvo a dejar la docencia. No, señor Carapapa, piénselo bien. Muy bien. ¿Qué observamos en este video? A ver, alguien de pronto que desde su interpretación nos diga qué observan en este video. ¿Qué peculiar podemos observar en este video donde, bueno, donde es un video sacado pues de los dibujos, pero que realmente no está tan alejado de la realidad? ¿Qué nos da a entender este fragmento de la película, ¿no? O sea, de este dibujo animado. Los docentes que están, por ejemplo, en esta escena de Los Simpson, ¿están preparados? ¿O dependen de la memorización de algo? Es ahí donde debemos identificar qué es lo que está faltando, y realmente ser docente no es sencillo, no es fácil. No podemos ser docentes pensando en que tengo mi libro mágico y este me va a funcionar toda la clase, ¿no? Efectivamente, para ser docente se necesitan también tener todas las habilidades, todas las actitudes y todas las destrezas también en su conjunto, de la misma forma en cómo evaluamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y esto justamente nos muestra ello, nos muestra cómo es que el docente no solamente tiene que ser un docente memorístico, sino que también lleve al estudiante a contextos reales, que permita que los estudiantes tengan esto del juicio crítico, del juicio clínico. Y más aún, si estamos formando a profesionales de la carrera de salud, enfermería o cualquier otra carrera de salud. Entonces, imagínense, formar enfermeros, ¿no? Sin yo saber lo que estoy diciendo, obviamente es un peligro. Y es que enfermería está 24/7 con el paciente, necesita de muchos conocimientos, ¿no? Para llevar a cabo justamente este enfoque en la práctica. Y si no conocemos ello, por lo menos en teoría, va a ser complejo que podamos llevar a cabo un buen control, ¿no? Y que el estudiante además sea destacado en el campo laboral. De hecho, cuando no hay conocimiento, tampoco hay confianza. Y seguramente ustedes lo habrán visto con sus estudiantes. Si el estudiante no conoce, lamentablemente no confía en sí mismo y no se atreve a explorar. Lo otro es la demostración del desempeño. Aquí buscamos que el estudiante evidencie un desempeño efectivo y aplicable. No solo la comprensión teórica, es la capacidad de saber hacer. O sea, nosotros cuando llevamos a cabo esto de los saberes, ¿no? El saber hacer y todo lo que concierne al respecto, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el saber hacer, que se refiere justamente a la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades en situaciones reales. Imaginemos que nosotros vamos, ojo, a formar a una enfermera, a un estudiante que está en el camino de ser enfermero licenciado, y si yo no lo formo con la capacidad y el conocimiento para que ellos se desempeñen en situaciones reales, o sea, no le doy casos clínicos simulados de pronto que puedan llevarlos a la realidad, el estudiante no va a saber desempeñarse de manera práctica. Si yo solamente evalúo competencias bajo un examen escrito, tampoco va a poder saber si el estudiante realmente tiene un buen desempeño o por último es competente.
Entonces, el enfoque de educación por competencias del saber hacer implica que el estudiante ya ejecute procedimientos correctamente, no con equivocaciones, porque para eso tuvo toda una etapa de aprendizaje. Y es ahí donde digamos que estas habilidades son como los ladrillos y la competencia es la pared ya construida. Entonces, yo ya sé que el estudiante sabe canalizar una vía periférica, sabe colocar una sonda nasogástrica, una sonda vesical, y si sabe todos esos procedimientos en su conjunto, es un enfermero competente. Entonces, los procedimientos se van realizando de manera correcta. Además, toma decisiones en contextos reales de manera adecuada, resuelve problemas de manera eficaz, integra los conocimientos teóricos con las habilidades técnicas también, o incluso con las actitudes que puede llegar a tener. En términos simples, no es solo saber algo, sino hacerlo bien en la práctica. Eso es lo que nosotros buscamos en el desempeño de un estudiante de salud, ¿no? Realizar, por ejemplo, una canalización venosa y aplicar una técnica correcta con todas las normas de seguridad, o el poder manejar un paciente crítico y poder ver pues el tema de la valoración, priorización, ejecución de cuidados. Todo tiene que llevarse a cabo. Y ojo, que nosotros, dentro del saber hacer, nosotros tenemos la pirámide del aprendizaje que nos dice el saber ser, saber hacer y saber conocer. Todo empieza desde la base, el conocimiento. Si solamente dejamos que nuestros estudiantes conozcan y sean muy buenos en conocimientos teóricos, eso tan solo es el saber conocer. Si vemos que el estudiante tenga, pues, en cambio, las actitudes, los valores profesionales, solo se queda en el saber ser. Pero si el estudiante tiene adicional a eso las habilidades y destrezas prácticas, ese es el saber hacer. ¿Bien? Entonces, sí es muy importante que podamos enfocarnos como docentes a que ellos logren esa capacidad. Y lo otro son tareas auténticas, o sea, en realizar tareas y proyectos que reflejen situaciones concretas del mundo laboral y social. Muchas veces le ponemos en contexto o ejemplos a los estudiantes de casos clínicos que no vienen a la realidad, que simplemente fueron sacados de la inteligencia artificial y que no plasman lo real. Eso es algo que debemos evitar. Siempre cuando queramos realizar o dejar una tarea al estudiante, una actividad, tiene que ser auténtica, tiene que basarse en el mundo laboral, social, que por cierto, el mundo constantemente cambia. El mundo laboral está cambiando, está evolucionando. Hoy que nos encontramos en este mundo tan tecnológico al mismo tiempo. Entonces, estamos preparando al estudiante para desafíos reales, que es lo que nosotros queremos realizar, ¿verdad? Sí, es muy importante, entonces, llevar a cabo este proceso como tal. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Hacerlo. Entonces, hagamos que realmente eso sea posible y que podamos permitir que nuestros estudiantes pues tengan una mejor tarea más adelante. Ahora, existe un marco normativo en un contexto en el Perú. El Ministerio de Educación ha impulsado activamente la adopción de un modelo educativo basado en competencias, ¿verdad? Eh, Universidades como la PUC, por ejemplo, han liderado mucho la implementación desde el año 2016, lo cual es sumamente bueno. También está el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú, que es fundamental ya que organiza y define los niveles y perfiles de competencias para los diversos sectores productivos del país. Y CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, también pues juega un papel crucial en poder orientar la evaluación y acreditación de calidad en los programas de educación superior, ¿no? Y obviamente ellos aseguran que la pertinencia sea en base a competencias. Entonces, viendo todo ello, es que nosotros tenemos que llevar a cabo este proceso. Cuando nosotros vamos evaluando, imaginen ustedes, yo quiero evaluar de pronto una competencia como tal, yo tengo que saber cómo es que yo voy a evaluar, qué es lo que voy a evaluar dentro de esa competencia, ¿no? ¿Qué es lo que busco además evaluar en esa competencia? Sumamente importante. Recordemos que además
los tipos de competencias que se evalúan. ¿Cómo yo puedo evaluar diferentes competencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros observamos aquí las competencias básicas, ¿no? Nosotros podemos evaluar competencias básicas, competencias específicas, competencias genéricas. Si yo evalúo una competencia básica, básicamente son conocimientos elementales, formativos, que constituyen la base del aprendizaje. Estos incluyen lectura, escritura, pensamiento lógico, ¿verdad? Que somos nuestros estudiantes. Si yo quiero que sea evaluada una competencia específica, por ejemplo, habilidades técnicas o habilidades profesionales directamente relacionadas con cada carrera. En este caso, por ejemplo, puede ser un tema de que yo quiero que se evalúe programación, diseño gráfico, que evalúen un diagnóstico, pero en el caso de enfermería, si yo quiero que, por ejemplo, específicamente pueda el estudiante conocer una habilidad técnica de cómo colocar una vía periférica, esa es una habilidad técnica y yo tengo que evaluarlo. Y yo, al mismo tiempo, es un tipo de competencia específica. Entonces, la mayoría de los cursos que hoy tenemos en las universidades y los sílabos que se encuentran al mismo tiempo orientando al estudiante, van a también ser parte de la evaluación de competencias específicas. Hay competencias específicas en las que cada curso evalúa ciertas competencias. De pronto este curso está muy enfocado a la investigación y me evalúa específicamente la competencia investigativa, pero puede haber otro curso que esté orientado de pronto a la evaluación del pensamiento crítico. Entonces, este curso me va a orientar a evaluar el pensamiento crítico. Entonces, cada carrera tiene a su vez cursos que son de carrera y estos cursos a su vez evalúan ciertas competencias específicas de la carrera. Como también hay competencias generales que ya son transversales, aplicables a diferentes contextos y que son competencias usualmente de toda una facultad de salud, por ejemplo, que están parte o que son competencias de pronto de la universidad a nivel institucional, son más transversales, ¿no? Y aquí pueden ser transversales competencias como gestión, innovación, la comunicación efectiva, de pronto el desarrollo de valores éticos personales, etcétera. Entonces, debemos comprender muy bien cuando hablamos de competencias cuál de estas quiere evaluar. Y obviamente, al final yo la evalúo la competencia, ¿no? Esa competencia yo la evalúo con diferentes formatos, rúbricas que yo desearía aplicar. Es por eso que es muy importante evaluar competencias. Primero, porque nos permite la aplicación práctica. No solo se mide lo que se sabe, sino cómo se aplica el conocimiento en situaciones reales. Bien. Lo segundo, el aprendizaje significativo. Eso asegura el aprendizaje duradero, alineado con demandas laborales y sociales en constante evolución. Realmente no es fácil evaluar bien, eh, evaluar realmente a un estudiante, no es fácil. Y obviamente yo tengo que evaluar bajo competencias y yo como docente necesito que se pueda medir no solo lo que sabe, sino lo que aplica en conocimientos en situaciones reales. Y para eso está el aprendizaje significativo, que asegura un aprendizaje duradero, alineado a las demandas laborales, a las demandas sociales que están en constante evolución, en constante cambio. Y luego de ello detecto las mejoras. Estas mejoras me permiten además identificar cuáles son las fortalezas o las áreas de oportunidad. No vamos a decirle las áreas en las que están mal, no. Al estudiante no se le dice, oye, estás mal en esto, en el otro, eres malo en esto, en otro, no. Estas son las áreas de oportunidad para que tú mejores, ¿no? Ciertas acciones, actividades que no estás haciendo bien, para poder orientar la enseñanza, obviamente, de manera oportuna y efectiva. Entonces, ustedes como docentes de la carrera de enfermería deben poder evaluar competencias desde la aplicación práctica, generando un aprendizaje significativo y detectando mejoras en nuestros estudiantes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Bien, seguimos.
Las características claves de la evaluación formativa. Nosotros tenemos evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas que se llevan a cabo en la universidad. Eso es primero que es continuo y permanente. La evaluación formativa no tiene un momento X. Por ejemplo, yo voy a evaluar al estudiante un examen parcial o un examen final, eso es una evaluación sumativa, ¿ok? Pero una evaluación formativa es continua, está acompañada durante todo el proceso de aprendizaje, durante toda la etapa, mejor dicho, del aprendizaje, desde el inicio hasta la culminación, ¿no? Y ahí se va integrando, como dice ahí, como parte inherente. Entonces, cuando ustedes escuchan al estudiante en su participación constante en el aula, de pronto están escuchando cómo se desenvuelven, cómo hace su trabajo en equipo, eso ya indirectamente están evaluando de manera formativa, sin estar sujeto a una calificación cuantitativa, numérica, etcétera, ¿no? Lo otro es que es integral, o sea que evalúa el desempeño desde una perspectiva holística, incluyendo aspectos cognitivos, instrumentales y actitudinales. Cuando nos referimos a instrumentales, nos referimos a esos aspectos técnicos, prácticos que realiza el estudiante para llevar a cabo un desempeño como tal de algún procedimiento, ¿no? Entonces, tienen que tener las tres cosas, como les decía, para que sea realmente una competencia. Y tiene que ser participativo. Otra característica clave de la evaluación formativa es que si el estudiante no se involucra, o sea, el involucramiento del estudiante a través de una autoevaluación o coevaluación con sus compañeros, eso tampoco va a generar lo que ahí menciona la motivación y la autonomía del proceso. Ojo, el estudiante necesita ser motivado constantemente y necesita sentir esa autonomía en el proceso. Por ello es importante involucrar al estudiante a través de esa autoevaluación, que el estudiante mismo pueda medir, a eso le llamamos la participación, pueda medir cuánto conoce, hasta dónde conoce y se genera una autoevaluación. O, por lo contrario, en conjunto con sus compañeros, una coevaluación para identificar cuáles son las oportunidades o las áreas de mejora. Eso es parte de una evaluación formativa. Y por último, la ética, ¿no? Que garantiza esa fiabilidad, esa transparencia de los resultados, respetando siempre los derechos y la individualidad de cada alumno. Entonces aquí siempre necesitamos que nuestros estudiantes puedan ser evaluados continuamente, permanentemente, acompañarlos en cada etapa, en cada proceso, pero obviamente eso tiene que estar acompañado de todo un plan que el docente realiza en sus clases. Es que esta evaluación formativa es constante, es continua, ¿no? Como les decía, es permanente. Acompañamos en ese proceso de aprendizaje al estudiante desde el inicio hasta su culminación. ¿Y cómo se evalúan las competencias formativamente? ¿Cómo es que yo evalúo? ¿Qué es lo que veo? En principio, como ustedes ven, hay una observación directa. Aquí el docente obviamente observa, identifica, ¿no? Básicamente todo lo que el estudiante conoce, cómo se desempeña con las tareas, como dice ahí, auténticas o simuladas, ¿no? Capturando la aplicación de habilidades en contextos reales. Ok, entonces eso es parte de mi observación directa. Lo otro son las rúbricas detalladas. Uso rúbricas con indicadores claros, con escalas de logro, para una evaluación más objetiva, más transparente, ¿no? Lo cual es muy importante. Ustedes antes han utilizado rúbricas, ¿verdad? Rúbricas al momento de evaluar a algún estudiante, utilizan rúbricas, conocen de pronto las rúbricas, cómo se llevan a cabo, cómo se manejan, ¿no? Me parece que sí ha habido una sesión de ello, que ustedes han tenido en alguna sesión de este curso, de este diplomado. Entonces, las rúbricas tienen la intención de ser lo más objetivo posible. Y yo en las rúbricas yo coloco indicadores, ¿qué indicadores claros quiero que el estudiante logre? Y ojo, y al mismo tiempo sus escalas de logro, ¿no? Cuando hablamos de escala, de pronto quiero que el estudiante tenga
excelente, satisfactorio o en proceso, ¿no? O si es de pronto está en proceso. Por ejemplo, yo quiero que el estudiante realice la toma de signos vitales a un paciente simulado o a un compañero en el laboratorio de enfermería. Entonces, si yo quiero que el estudiante realice la toma de signos vitales, yo dentro de mi rúbrica, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerar, obviamente, ciertos criterios, ¿no? O indicadores que también le llamamos. ¿Cuáles son? El hecho de que conozca cómo preparar el material, porque voy a tomarle signos vitales, que prepare el material, la técnica, voy a evaluar la bioseguridad, el registro, que para mí es importante, y el trato al paciente. Ok. Esos son los criterios que yo voy a tomar en cuenta. Criterios o indicadores. Y las escalas de logro, que tienen que ser muy objetivas y transparentes, me dicen, ya, es excelente la preparación del material si lo hace de manera completa y ordenada. Es satisfactoria si lo hace incompleta y está en proceso si lo hace desordenadamente. Ese es un ejemplo de rúbrica. O de pronto la técnica. Yo voy a evaluar la técnica de la toma de signos vitales. Ok, es excelente si es correcta y segura, ¿no? Y es satisfactoria si hay algunos errores. Y está en proceso si está de manera incorrecta la técnica. Entonces, yo voy dando, esto es un ejemplo muy conciso, porque obviamente en la rúbrica se pueden colocar una redacción un poco más completa de cuando hablamos de que el alumno es excelente, satisfactorio o en proceso, ¿no? Obviamente eso se lleva a cabo. Para que luego yo diga, ¿cuáles han sido mis evidencias? Mis evidencias han sido la observación directa, mi registro de signos vitales que tengo a la mano y mi lista de cotejo o la rúbrica. Esas son mis evidencias como docente. ¿Y cuáles fueron mis criterios de logro? Que el estudiante obtiene mínimo el 70% del puntaje total. O sea, que demuestra el dominio técnico y una actitud profesional. Ahí yo estuve evaluando ya la competencia, en este caso de la toma de signos vitales. Entonces yo estoy evaluando el saber hacer, la habilidad, la ejecución correcta de la técnica de la medición de los signos vitales. Y obviamente, el hecho de que yo evalúe esta habilidad del saber hacer, ya indirectamente estoy evaluando el saber conocimiento, ¿no? Porque ya yo sé que está reconociendo los valores normales de temperatura, de pulso, de respiración, de presión arterial. O el saber ser, que es la parte actitudinal, que es el que demuestra respeto, responsabilidad, empatía hacia el paciente. ¿Ok? Entonces es bastante importante. Luego, el tema de los instrumentos que son variados. La implementación de portafolios, proyectos, estudios de casos, simulaciones para una evaluación rica y diversa. Ok, cuando yo tengo un curso que tengo a mi cargo, es importante que no todo esté enfocado a una forma o un instrumento de evaluación. Ya que yo diga, de pronto, voy a evaluar un examen escrito y ya. Y de eso tengo unos 3 exámenes escritos en el curso. Miren, teniendo 3 oportunidades de evaluación, solo evalúo exámenes escritos. Es eso lo que tenemos que cambiar. Los instrumentos tienen que ser variados. De pronto un día evalúo estudios de caso, otro día evalúo simulaciones, otro día evalúo un portafolio, etc. Y por último, la retroalimentación. Eso es algo que no debe faltar. ¿Cómo el estudiante se puede dar cuenta si está avanzando bien, si está avanzando mal, o si en la rúbrica muy detallada que yo la tenía toda muy bonita, solo me la quedo y ya? No tendría mucho sentido. Entonces, el docente tiene una rúbrica consigo para que ésta luego sea trasladada al estudiante y el estudiante conozca cuál es su feedback, cuál es digamos, la mejora que tiene que implementar de hoy en adelante. Entonces, la rúbrica tiene que ser devuelta al estudiante con la nota, la calificación, para que el estudiante sepa y tenga esa guía para mejorar el aprendizaje continuamente. El feedback detallado es muy rico para el estudiante porque permite que ellos cada vez más evolucionen y mejoren.
¿Cuántos de nosotros hemos obtenido una calificación que de pronto es insatisfactoria para uno, ¿no? En algún momento ustedes habrán recibido una calificación que no les gustó, pero han querido saber por qué tienen esa nota. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa sensación como estudiantes? Y uno se pregunta, ¿pero por qué esa nota? ¿Por qué tan poco? ¿Alguno de ustedes? Pueden participar en el chat también, si se les hace complicado abrir su micro, por favor, pueden participar en el chat. Es sumamente importante, de hecho, en la segunda sesión vamos a hacer un enfoque práctico, así que es muy, muy importante que podamos participar, ¿sí? De esa manera ustedes también pueden despejar todas sus dudas. Ok, vuelvo a preguntar si ustedes en algún momento han sentido la necesidad de conocer por qué es que tuvieron esta nota. Y de pronto sucede cuando no estás de acuerdo, muchas veces en tu calificación. Sí, ¿verdad? Muy bien, Sonia. Efectivamente. Muy bien, gracias, Betsabe. Muy bien. Entonces, realmente esa sensación también lo sienten nuestros estudiantes, ¿verdad? Y si nosotros no llevamos a cabo esta retroalimentación constructiva, ahí es donde viene el problema, ¿no? Ellos no van a poder mejorar más adelante por el simple hecho de que no saben en qué fallaron. El error va a continuar siendo el mismo porque nadie le dijo que esto que estás haciendo no está bien. Entonces es muy poderosa cada evaluación que ustedes hagan, porque miren, sucede que a veces, y es que hoy está muy de moda que en los sílabos tenga un examen parcial, un examen final, y muchas veces es cancelatorio, ¿no? Estos exámenes. Me refiero a que las primeras, no sé, el primer examen es de las primeras 4 semanas. El segundo examen es de las otras semanas. Y ya no ven temas anteriores. Sucede eso muy comúnmente. Pero el alumno no sabe si los primeros temas que fueron tocados se equivocó en algo. Entonces, para poder buscar la competencia, para poder buscar que se ha logrado una competencia, no pueden darse exámenes de esa manera, que comúnmente lo dan, ¿no? Sino que tiene que ser paulatino, cómo el estudiante va avanzando de inicio a fin y que se pueda ver una mejora. No que cada examen sea algo totalmente diferente a lo anterior. Tiene que haber siempre una coherencia para identificar que el alumno ha ido evolucionando, ha ido mejorando en relación al primer examen, para que al final yo pueda decir si se logró la competencia. Y por eso es que evaluar bajo competencias no es fácil. Muchos dicen, ah, sí, yo evalúo bajo competencias, sí, sí, pero eso solo está en el papel. Pero en la realidad, evaluar con competencias no lo hace, sinceramente. Entonces es algo que debemos cambiar, que debemos mejorar, ¿no? Para que esto pueda tener mejores resultados en nuestros estudiantes. El rol del docente y del estudiante es bastante claro, ¿no? Como ahí menciona, un ejemplo clave es la autoevaluación con rúbricas que fomenta la autonomía y la motivación intrínseca del alumno. El docente hace un rol muy importante, que es el rol de facilitador, el rol de guía. Aquí el docente diseña actividades, proporciona retroalimentación efectiva y transforma ese tema de calificador a mentor, ¿ok? O sea, ya el docente no es un simple calificador, es un mentor en el estudiante. Sin embargo, el estudiante es el principal protagonista, es el protagonista activo, el que reflexiona sobre su propio progreso, ajusta de pronto algunas estrategias, dice, no, este método, esta forma de estudio no me está funcionando. Entonces va ajustando sus propias estrategias, va tomando las riendas de su proceso de aprendizaje. Entonces, una educación centrada en el estudiante es la mejor. Ya no estamos en la antigüedad donde el docente hacía su masterclass y el docente era quien se lucía, por así decirlo,
Lo digo con estos términos de pronto muy coloquiales que ustedes pueden conocer para que me comprendan. Eh, Muchas veces el docente se lucía, ¿no? Y hacía toda una pizarra llena de mucha información y el estudiante solo escuchaba y anotaba y escuchaba y anotaba. Esa es la educación tradicional, ¿no? Y que aún se sigue dando en muchas escuelas, en muchas universidades nacionales inclusive. Pero hoy en día ya no buscamos ese docente. Hoy en día buscamos no un docente que se luzca, sino que haga lucir a sus estudiantes. Que sea el estudiante el principal protagonista, no el docente. Porque el docente ya sabe, ya conoce, no tiene que mostrar que sabe. Es el estudiante quien tiene que mostrar ello. Es el estudiante quien tiene que ser el principal protagonista y el que tiene que buscar la información de lo que le hace falta. No darles todo, pero sí motivarlos a que lo hagan, a que fomentemos esa autonomía propia, ese autoaprendizaje y el estudiante diga, uy, no, qué interesante clase, yo voy a investigar más de este tema. Eso es lo que buscamos de un docente hoy en día. Y la motivación, realmente hablar desde la experiencia es muy, muy bueno para los estudiantes. A muchos de los estudiantes les cautiva escuchar a su docente en base a la experiencia. Escuchar historias reales de lo que le sucede realmente al docente en la realidad, en la profesión más que todo. ¿Qué sucede en una enfermera real? ¿Qué sucede con la enfermera protagonista dentro del hospital? Eso es lo que el estudiante necesita escuchar, no lo que está sacado de un libro, porque eso muy bien lo puede estudiar en cualquier otro momento. Pero lo diferente está en justamente cómo logramos que el estudiante pueda buscar su propio progreso y pueda verse él como el principal protagonista del aprendizaje, ¿no? Eso es sumamente importante. ¿Bien? Entonces, ese es el rol que debemos cumplir, estimados colegas, hoy en día. Y eso nos da beneficios comprobados desde la evaluación formativa. Hay muchísimos estudios científicos que avalan ello, que nos dicen, ¿no?, cómo es que debemos enseñar, cómo el tema de competencias es importante hoy en día en nuestros estudiantes. Y bueno, uno es el mayor compromiso. El mayor compromiso, que es el incremento significativo del compromiso y la motivación en el alumnado, impulsando una participación más activa. Es cierto el compromiso, ¿no? El estudiante sabe que va a ser evaluado en conocimiento, en habilidad y en actitud. Créanme que el estudiante se va a preocupar. Pero si solo decimos, a ver chicos, mañana va a haber un examen de tal cosa, tal tema, inclusive le decimos, ¿no? Va a haber examen escrito, todos van estudiando. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Lo que pasaba en Los Simpsons, ¿no? Se memorizaba, se memorizaba, se memoriza. Tengo que estudiar, no tengo que volver a memorizar, no me acuerdo. Y se memorizaba. Pero no tenía esa parte reflexiva que es lo que buscamos en los alumnos, el pensamiento crítico, el juicio clínico. Entonces, esto genera que si yo voy a evaluar muchas cosas, se genera un compromiso propio, un mayor compromiso y una motivación en el alumnado que impulsa una participación aún más activa, ¿sí? Luego viene el tema de la mejora de la calidad. ¿Y qué vemos ahí en la mejora de la calidad? La optimización de la calidad del aprendizaje en la adquisición de competencias reales y aplicables, ¿no? Obviamente aquí ya digo, no, yo necesito adquirir algunas competencias, entonces voy a practicar más. Por ejemplo, todos los que estamos aquí enseñan a sus estudiantes con simuladores.
A ver, alguno tiene, no sé si alguno de ustedes trabaja con simuladores, les enseña a sus estudiantes con simuladores. Muy bien, nos dice Marianela, soy docente de prácticas clínicas. Excelente. Por ejemplo, ahí en la práctica clínica donde trabaja, ¿con pacientes reales o simulados, Marianela? ¿Con qué tipo de pacientes trabaja Marianela? ¿Simulados, reales? Porque, por ejemplo, si son reales, muy bien. Si son pacientes reales, gracias Marianela, nos dice que se trabaja con pacientes con internado, excelente. Por ejemplo, en estos estudiantes que están internados, en su último eslabón de la carrera, donde ellos sí o sí, por ejemplo, en ellos, por ejemplo, Marianela, es una excelente oportunidad que tú puedas, al salir de esta unidad, de este módulo que vamos a ver en esta sesión y en la siguiente, tú como docente práctica puedes evaluar a tus internos y decir si realmente ellos tienen la competencia clínica y la competencia para realmente ser enfermeros. ¿Y cómo yo voy a poder saber eso? Tú como experta en la materia dentro de la práctica clínica real, tú te puedes preguntar, ¿qué necesita conocer un enfermero para realmente ser competente? ¿Qué necesita conocer? Lo mínimo. Y eso lo evalúas en tus internos. Y ahí nos vamos a dar con muchas sorpresas. Y existen, Marianela, muchos formatos, muchas herramientas, que los vamos a ver en la otra sesión, donde tienes la oportunidad de evaluar en ellos esta parte de las habilidades, las competencias. Tú les puedes evaluar a ellos y obtener una nota, y esa nota, esa evaluación ya no va a ser subjetiva, sino que va a ser más objetiva, porque la idea de evaluar a los estudiantes es que sea lo más objetiva posible. Porque hoy en día los estudiantes te pueden reclamar, profesora, pero ¿por qué 15? ¿Cómo le podemos decir por qué 15? El estudiante tiene toda la razón para decir, pero ¿qué criterios usted está tomando en cuenta? No, sí, bueno, muy pocos estudiantes preguntan eso, pero realmente sí reclaman muchas veces por la nota. Entonces sí es importante que tengan una rúbrica clara o una herramienta clara de evaluación, que yo se la voy a traer la próxima sesión para evaluar al menos a estudiantes de enfermería en práctica real, incluye internado, y puedan identificar si realmente sus estudiantes son competentes en ciertas áreas, y ustedes ahí los evalúen. Y ahí le decimos al estudiante, mira Juanita, tú tienes 15, hemos evaluado tal área, de esta área obtuviste tal calificación, de esta área tal, de esta otra área tal. Entre las tres suma tal nota. ¿Qué oportunidades de mejora necesitas para poder en alguna otra oportunidad tener una calificación más alta? Mira, y entonces les explicamos, el estudiante no puede quedarse solo con una nota, y más aún si es un internado, sí recomiendo que se le dé una retroalimentación muy específica, una retroalimentación detallada de qué debe mejorar, porque él es un estudiante que nunca más va a volver a ser interno. Es más, va a ser profesional, ya va a ser bachiller y luego de bachiller ya va a ser licenciado. Y si nunca mejoró ciertas áreas, va a quedar siempre con la misma fragilidad que empezó cuando era estudiante. Entonces, nosotros identificamos ahí que el estudiante necesita adquirir competencias, y si no le damos esa retroalimentación oportuna, el estudiante va a seguir errando. Y esos son los profesionales que hoy en día tenemos, parece mentira, pero tenemos a muchos enfermeros que hacen mal los procedimientos. Lamentablemente tenemos una formación que de pronto no han tenido justamente este acompañamiento universitario, y lamentablemente enseñan mal, ¿no? Han adquirido malos conocimientos y también enseñan mal los conocimientos. Y eso se hace toda una cadena.
Y eso se hace toda una cadena, ¿no? La adaptabilidad, el facilitar la adaptación a contextos en constante cambio y nuevos retos profesionales que surgen, ¿ok? También el tema de la adaptabilidad es muy importante porque eso permite también una evaluación adecuada. Y los mejores resultados. Las instituciones educativas logran mejores resultados y programas académicos más pertinentes y actualizados. Realmente cuando nosotros como docentes vamos evaluando de manera formativa las competencias, de manera continua todo el tiempo en todas las clases, logramos mejores resultados. O sea, no me refiero con esto que todas las sesiones les vamos a dar un examen escrito, ¿no? No. No necesita el estudiante tener un examen todas las sesiones. Eso no nos traslada a un conocimiento, ¿ok? Lo que necesitamos es que el estudiante pueda identificar que hay una mejora, un crecimiento de la clase anterior a la clase actual y así sucesivamente. Eso se trasluce en mejores resultados. La tecnología. Hoy en día tenemos a la tecnología y créanme, es nuestra aliada para la evaluación formativa. Hoy en día podemos hacer un seguimiento en tiempo real con plataformas digitales que permitan un monitoreo constante del progreso y el registro eficiente de evidencias de aprendizaje. Podemos tener, sí, un seguimiento en tiempo real, podemos tener un seguimiento incluso con algunos softwares que existen, o incluso de manera con el mismo Excel, ¿no? Cómo es que el estudiante va evolucionando poco a poco, ¿sí? La analítica avanzada, herramientas de análisis de datos para identificar brechas en el aprendizaje y personalizar la enseñanza. Bien. Esto hoy en día que tenemos el uso de, por ejemplo, los simuladores, como ahí menciona como ejemplo, los simuladores interactivos, enriquecen mucho y modernizan la estrategia de evaluación. No sé si ustedes han escuchado los pacientes simulados virtuales, ¿no? Existen los pacientes simulados, por ejemplo, uno de ellos, un software, y lo voy a escribir aquí, es el Body Interact. Busquen sobre el Body Interact. Ustedes se van a sorprender. Es un software donde hay pacientes simulados y donde en tiempo real tú puedes poner a prueba al estudiante su conocimiento. Le pones un caso, el mismo software con el mismo paciente que está en la pantalla tiene una serie de signos y síntomas reales, ¿no? Como que en base a la realidad. Y tú tienes que, bueno, el estudiante en ese momento tiene que saber cómo actuar. Y dentro de estas herramientas está que si le tengo que colocar una inyección, hay una herramienta para colocar, qué medicamento, la dosis, todo lo tiene que colocar ahí, ¿no? Incluso si voy a tomar una glucosa, en este momento, ok, la glucosa, me sale el valor, ese valor es correcto o no, qué hago, qué no hago, todo. Entonces, el estudiante, si bien no interactuó directamente con un simulador real o con un paciente, pero ya empezó a hacer algo, que es a autocalificarse, a que él mismo se dé cuenta del nivel en el que está. Y si realmente conoce qué hacer frente a cierto procedimiento, frente a una situación compleja, una emergencia, qué hacer, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy bueno. Eso es parte de la tecnología. Claro, es un software que tiene un precio, un costo alto, pero son las universidades los que los adquieren. No, obviamente no lo va a adquirir el docente. Este software de Body Interact viene por, o sea, paquetes para las universidades, ¿no? Entonces, si soy docente, ¿por qué no pedirlo? ¿Por qué no solicitarlo? ¿Por qué no lanzarlo como una oportunidad para los estudiantes? Dios no quiera, viene una pandemia, hoy en día estamos con el H3N2, esperemos que no sea tan agresivo como el COVID-19, volvamos a la virtualidad en algún momento. Estamos en un mundo bastante tecnológico. Hoy en día no puede ser un temor para ti como docente volver a la virtualidad. Y es ahí donde este software nos ayudaría genial a todos los estudiantes de enfermería. Porque estamos teniendo pacientes, estamos teniendo escenarios, estamos teniendo lo mismo, el poder generar en el aprendizaje, en el estudiante un aprendizaje significativo. Entonces, de hecho, la tecnología se ha vuelto hoy en día un aliado. Y también el ChatGPT
Para el docente, no sé si ustedes saben utilizar el ChatGPT, yo se lo recomiendo. Por ejemplo, para crear casos clínicos. Claro, el ChatGPT sigue siendo igual a un robot, pero somos nosotros los que conocemos la realidad. Entonces, si ustedes quieren sacar un caso clínico, de pronto le solicitan al ChatGPT un caso clínico real de tal enfermedad, con tales signos, ¿no? Ahí le damos todo un prompt para que lo pueda sacar. Y luego nosotros como docentes verificamos esa información lo más parecido a la realidad, lo más sujeto a la realidad, y le damos al estudiante. Es una forma muy buena también de permitir justamente que ellos generen ese pensamiento crítico. Entonces, un caso práctico es la implementación exitosa en educación superior. La Universidad X adoptó un modelo de evaluación formativa por competencias en el año 2024, revolucionando su enfoque pedagógico. Proyectos interdisciplinarios, bueno, integración de proyectos que promueven la colaboración y aplicación de conocimientos en diversas áreas. O sea, esta universidad X que aplicó una evaluación formativa por competencias permitió que, primero, aumente el 30% el desempeño aplicado y la satisfacción estudiantil, porque parece mentira cuando el estudiante, a pesar de que la evaluación con rúbrica y todo puede ser un tanto compleja para ellos, créanme que al final cuando ellos ven su evolución, su cambio, y están tranquilos con la calificación porque saben que es la calificación que les pertenece, realmente ellos tienen un nivel de satisfacción distinto. Su nivel de satisfacción aumenta y se evidencia en un impacto positivo en la metodología. Ven que aplicar esa metodología ayuda, a pesar de que es drástica, ayuda y son conscientes de que es buena para formarse profesionalmente. Por ejemplo, hoy en día yo como coordinadora de simulación dentro de la Universidad del Laburo, implementé el ECOE, el examen clínico objetivo estructurado en la universidad para enfermería, algo que no se había aplicado antes y que de hecho muy pocas universidades lo hacen para enfermería. A nosotros, no sé si ustedes en algún momento dentro de su carrera profesional les dieron un examen llamado ECOE, seguramente no. Y créanme que es un examen muy riguroso, de pronto chocante para muchos estudiantes, porque tienes que en ese momento demostrar lo que sabes hacer, lo que conoces, todo. Porque te evalúan bajo competencias, te lo evaluamos con escenarios reales, con pacientes simulados, y el docente solo observa, sin decir nada, detrás de una rúbrica, y el estudiante va pasando por diferentes como retos, estaciones, donde tiene que lograr cierta actividad en un periodo de tiempo, ya sea de 5, 3 minutos o hasta máximo 10 minutos. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, para el estudiante es un estrés, se está evaluando el tiempo, ¿no? ¿Qué decimos? Le quedan 3 minutos, le quedan 2 minutos, le queda 1 minuto, le quedan 10 minutos, al estudiante se estresa. Y obviamente para ellos, si tú le aplicas una encuesta de satisfacción, si le aplicamos una encuesta de satisfacción a estos estudiantes, el estudiante te puede decir no. Y muchos de ellos me decían en esta encuesta, muy corto el tiempo. No, me parece algo que mejorar, el tiempo es muy corto, deberían dar más tiempo. Pero muchos de ellos, por no decir el 90% de los alumnos, dijeron que sí estaban de acuerdo con esta forma de evaluación, a pesar de que la mayoría jalaron. Jalaron en ese examen. Porque eran conscientes de una de las preguntas claves en ese examen, en esa encuesta de satisfacción, era porque era recién aplicada el piloto y teníamos que tener una encuesta de satisfacción para ver la aceptabilidad del estudiante. Era, ¿consideras que esta forma de evaluación puede determinar o puede formarte en el futuro profesional?
¿no? Más o menos así era enfocada la pregunta, y todos dijeron que sí. Y cuando salían de los exámenes, les preguntamos, ¿cómo te sientes? Y dijeron, realmente necesito prepararme más. O de pronto, no, me siento contenta porque he demostrado que sí sé, ha valido la pena, como otros que no, ¿no? Pero a pesar de esa presión, a pesar de esa, de pronto, insatisfacción con la calificación, con la nota, ellos sabían que este tipo de evaluaciones les generaba un impacto positivo, ¿no? Y eso es bueno. Ese impacto positivo es lo que nos permite seguir mejorando, mejorando. Entonces, el estudiante, así tú le pongas un examen que para nosotros puede parecer tan complejo y podamos decir, ay, pobrecitos, créanme que ellos lo van a valorar. Y la retroalimentación. Definitivamente todos los estudiantes tienen que recibir una retroalimentación y créanme que eso toma tiempo. Decirle al estudiante, tú sacaste 11 y te voy a decir por qué, eso es muy valorado por los estudiantes, porque saben en qué tienen que mejorar. Entonces, justamente este tipo de evaluaciones, la oportunidad no está en hacerlo en los últimos ciclos, sino justamente en ciclos muy bajos, para que el estudiante pueda saber en qué tiene que mejorar y poco a poco ir avanzando y le vaya perdiendo el miedo a este tipo de evaluaciones. Bien, eso ayuda a la retroalimentación guía a los estudiantes en su desarrollo. En conclusión, la evaluación formativa es clave para el futuro, ¿sí? Primero porque nos genera una transformación educativa, convierte la educación en un proceso dinámico, centrado en las necesidades del estudiante y alejado de modelos rígidos que podamos tener. Los profesionales son competentes, o sea, forma profesionales capaces, críticos, adaptativos, listos para enfrentar los retos del mundo laboral. Este tipo de profesionales no son aquellos que solamente estudian para el examen, ¿no? Porque muchas veces vemos este tipo de estudiantes que estudian para el examen y nada más. Es lo que no queremos, ¿no? Para lograr eso, justamente necesitamos cambiar el enfoque, ¿no? Y formar a profesionales que sean críticos. Y obviamente para ello tienen que estudiar, hacer un análisis de lo que estudiaron, no memorizar, ¿sí? Y lo tercero es que potencie su aprendizaje, una invitación a integrar esta metodología para garantizar aprendizajes reales, profundos y duraderos, que es lo más importante, porque luego te olvidas, sales de la universidad y te olvidas de lo que te enseñaron en el segundo o tercer ciclo. Y la idea es que no te olvides, ¿no? Que continuemos dentro de todo este proceso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estoy siendo clara? ¿De pronto se están confundiendo? ¿Algo que sean que repita hasta esta parte? ¿O todo va claro? Claro, Miss. Todo claro, muy bien, excelente. Gracias. Entonces, justamente los criterios de evaluación que voy a tomar en cuenta, ¿ok? ¿Qué criterios de evaluación yo voy a identificar, voy a tomar en cuenta para lograr todo este proceso? Antes de ello, no se olviden entonces, haciendo una recapitulación de lo anterior, la competencia es, yo me tengo que preguntar, ¿qué evalúo? ¿Ok? ¿Qué evalúo? Y obviamente el saber, el saber hacer, el saber ser. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Para qué logro esa formación integral? Porque quiero fortalecer una habilidad, porque quiero mejorar su desempeño, ¿sí? Es muy importante. Ok, pero los criterios son los resultados que yo espero en la competencia. Yo espero pautas como, por ejemplo, saberes. Entonces, si yo quiero establecer criterios de saberes, entonces significa que los criterios deben abordar los diferentes saberes de la competencia en lo posible. No, yo quiero de repente un criterio de comparación. Ah, entonces significa que los criterios deben comparar un qué con una condición de referencia. Entonces, siempre los criterios son muy importantes en las competencias.
Bien, a ver. Los criterios tienen que tener al mismo tiempo las evidencias claras y observables. La evaluación, nos dice, se basa en la recolección de pruebas concretas del desempeño estudiantil, ya sean situaciones reales o simuladas, como proyectos, presentaciones o estudios de caso. La evidencia tiene que ser clara, nos dice, y observable, ¿no? Lo que realmente se ha podido recolectar en ese momento. Luego, el uso de rúbricas detalladas. Como les decía, si yo no tengo una rúbrica detallada, el estudiante no va a saber qué le estás evaluando. Es más, debería yo dar una rúbrica antes de que el estudiante sea evaluado. O sea, el estudiante debe conocer una rúbrica de la tarea que tú le estás dejando. Si tú les dices, a ver chicos, necesito que me hagan un proceso de atención de enfermería, un PAE. Ok, pero ¿qué vas a evaluar del PAE? ¿Qué criterios vas a evaluar del PAE? Vas a evaluar la forma, el fondo, el orden, la bibliografía, vas a evaluar los diagnósticos que tengan coherencia con tal cosa. Entonces, esos son los criterios. Yo tengo que tenerlos para que el estudiante diga, ah, no, yo tengo que esforzarme en todos estos puntos porque es eso lo que necesitamos para esta tarea. ¿Ok? Entonces, las rúbricas, por eso son herramientas muy esenciales que ayudan a describir el logro esperado en el estudiante. También la evaluación formativa y sumativa, que ya lo habíamos dicho, también se combina la evaluación formativa, que acompaña y guía el proceso de aprendizaje con la evaluación sumativa, que valora todos los resultados finales y el nivel de adquisición de la competencia. ¿Ok? Y por último, la participación activa, que es algo que no debemos olvidar en nuestros estudiantes. El proceso evaluativo involucra activamente a estudiantes, siempre, ¿no? Autoevaluación, coevaluación, docentes, diseño, aplicación o instituciones, que es la garantía de la calidad. ¿No? No es tanto ponerle una nota, oye chicos, les voy a poner una nota por participación, no, porque si no el estudiante participa por una nota. El estudiante tiene que participar independientemente de si hay no una nota, ¿no? Justamente es porque el estudiante se interesa por aprender más. Y esa ganas de investigar es algo que tiene que trasladar el docente en su clase. Y ojo que no es fácil, ¿no? Los docentes, quienes son, dentro de los actores involucrados están los docentes, las instituciones y los estudiantes. Los docentes son los encargados de diseñar, aplicar instrumentos de evaluación, proporcionar retroalimentación constructiva y guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y desarrollo. A veces sucede que llegó el examen parcial, le di mi examen, les di las notas y seguimos a la siguiente clase. Y nos olvidamos del examen anterior. Y ojo que para tener una retroalimentación yo necesito por lo menos 1 hora de mi sesión para retroalimentar individualmente a los estudiantes. Y debería haber eso en los sílabos. Retroalimentación. Pero lamentablemente no está. No es parte de los sílabos y eso es lo que complica a veces lograr la competencia. Lo que queremos que el estudiante logre, ¿no? Justamente porque el estudiante no sabe en qué falló. Simplemente tiene una nota y ya. Pero eso no es todo. Entonces sí necesitamos tener un espacio, por lo menos donde podamos retroalimentar en nuestros estudiantes. Y si no lo está en el sílabo, puede hacerlo el docente dentro de sus horas, ¿no? Docente que tiene para, de alguna manera, lograr este espacio. Yo sí los recomiendo, desde la experiencia, que ustedes tengan este espacio con sus estudiantes. El estudiante, por otra parte, nos dice que son los protagonistas del proceso, demostrando activamente las competencias adquiridas y participando en la autoevaluación de su propio progreso, de su propio desempeño. O sea, son los protagonistas como tal. Y obviamente como protagonistas ellos se preocupan, ¿no? En adquirir las competencias. Y obviamente necesitan también su propio progreso, conocerlo, su propio desempeño.
¿Y las instituciones qué dicen? Ellos tienen que garantizar la calidad del proceso educativo, acreditar programas, o sea, el tema de las carreras acreditadas, fomentar una cultura de mejora continua en evaluación y el desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, todo es clave aquí. Ejemplos, por ejemplo, la PUC les decía que había implementado la evaluación por competencia de aprendizaje autónomo en cursos claves de historia, por ejemplo, utilizando proyectos de investigación individual. O las rúbricas en enfermería, que también diversas facultades de enfermería hoy en día aplican rúbricas validadas para evaluar competencias clínicas, ¿no? Y asegurar así que los estudiantes demuestren esas destrezas, esas prácticas, tanto en entornos simulados como reales. Y lo otro es la autoevaluación en institutos técnicos. O sea, los institutos técnicos superiores también aplican procesos de autoevaluación con criterios alineados también al cineasta, todo ello preparando a sus egresados en el mercado laboral. También es importante que como docentes, ustedes como docentes puedan conocer el perfil del egreso. O sea, el estudiante tiene un perfil, ¿no? Al momento de egresar de cierta universidad. Entonces, cada universidad le da al docente, bueno, le da al estudiante como todo el proceso, el programa, todo, con el objetivo de lograr el perfil del estudiante que quiere esa universidad. Entonces, cada universidad ustedes van a leer cuál es el perfil del enfermero de la universidad tal. Cada universidad tiene un perfil de egreso distinto y todo su programa está orientado a lograr eso. Y muchas veces el perfil está orientado justamente al mercado laboral actual, a las competencias que actualmente necesitamos. Por ejemplo, antes el estudiante de enfermería era muy enfocado a la parte asistencial. Hoy en día no. Hoy en día tenemos que pensar también en un enfermero emprendedor. Tengo que darle las herramientas a mis estudiantes de no solamente ser un trabajador dependiente, sino también independiente. ¿Por qué no? Entonces ya el chip cambia y por ende el mundo cambia, incluso los cursos cambian. Hoy en día he visto en universidades que dan cursos de, ¿cómo se llama? Emprendimiento en salud. Entonces, ese puede ser un curso en vez de tutoría, ¿por qué no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos preparando al estudiante de acuerdo al mundo laboral actual, porque si le seguimos preparando al estudiante con los métodos y con todo lo que nos preparaban antiguamente a nosotros, el estudiante va a salir y no va a saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Y se va a desligar de la carrera y lo que está sucediendo actualmente. Y la idea es más bien potenciar nuestras carreras. ¿Hay retos, oportunidades? Claro que sí. Los retos actuales es la adaptación del docente a nuevas metodologías de evaluación. Es un reto bien grande, ¿no? Muchos docentes no quieren saber mucho de esto porque dicen, no, ya, un examen escrito y ya está. Por último, utilizo mi plataforma Blackboard, les cuelgo las preguntas a mis alumnos y ya está. Ya que respondan, yo no sé si copiarán o no copiarán. Entonces, adaptar al docente a una metodología de evaluación distinta no es fácil. Y como les decía, habíamos implementado el ECOE en la Facultad de Salud, en la carrera de Enfermería, y muchos docentes decían, pero Jocelyn, no he preparado a mis alumnos para este examen. Ni siquiera hemos hecho un ejemplo del examen, no sé, yo creo que no, mejor para el otro semestre, ¿qué te parece? Y es que nosotros no debemos pensar que el estudiante tiene que prepararse para ese examen. Realmente yo como docente tengo que haber preparado al estudiante para cualquier reto, porque eso puede suceder. O sea, el estudiante, básicamente un examen de COE refleja cómo el estudiante se puede comportar en una escena real, ¿no? Con un paciente real. Y si no se siente preparado o como docentes pensamos que nuestros alumnos no están preparados, entonces algo no estamos haciendo bien. Solo estamos haciendo que el estudiante estudie para el momento. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que el estudiante sea competente en todo lo
Lo otro es el diseño de evidencias de desempeño auténticas y validadas. Realmente también es una tarea, una labor para el docente diseñar evidencias y que pueda diseñar muchas cosas, ¿no? Desde una evaluación simple a una evaluación compleja. El diseño es un tiempo que el docente muchas veces no se le paga y que es muy importante ponerlo en práctica. Muy bien. La integración efectiva de la tecnología. La integración efectiva de la tecnología en los procesos evaluativos, ¿no? No sé si ustedes han utilizado. No sé si ustedes han utilizado antes el Kahoot. Han utilizado esta herramienta, el Kahoot, Mentimeter, herramientas tecnológicas que puede ayudarles a evaluar, ¿no? También. Cómo es el tema de esta tecnología nos ayuda muchísimo y no necesito estar ojo como una docente virtual. Como docente presencial, más bien utilizo estas herramientas tecnológicas ahí con mis estudiantes en el aula y poder ver, ¿no? Cuánto conocen. Y es una forma de jugar porque esto del Kahoot es como un juego, ¿no? Y que los hace ser muy competitivos también. Lo otro es el superar la resistencia al cambio en la cultura educativa. ¿Bien? Eso es también muy importante. La resistencia al cambio en la cultura, que, bueno, a veces no están acostumbrados, pues, los docentes y solo quieren seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ahora, eso también tiene que ver mucho con sus clases. Las clases, los estudiantes son muy, no, o sea, no les podemos mentir. Y si yo voy a tener el mismo curso todos los años, yo no puedo tener la misma diapositiva todos los años. Así sean estudiantes distintos, porque entre los estudiantes se comunican. Y además que el mundo cambia. Todos los años debe haber algo, una actualización, y no puedo tener lo mismo, ¿no? Hemos visto docentes que sus diapositivas muy bonitas, la parte inicial habla de la parte epidemiológica de una enfermedad, y tú ves la fecha de esa parte epidemiológica y es del año 2023. Luego viene el 2025 y sigue con lo mismo, 2025. 2025 y sigue con el del 2023. Pero sí hay opción de tener estadísticas del 2025. ¿Por qué no colocarlos? ¿Eso qué significa? Que no actualizan sus presentaciones. Que de pronto no le cuentan al estudiante, miren, esto nuevo salió. Miren, este año no teníamos antes la vacuna, por ejemplo, del dengue. Hoy en día la tenemos. ¿Para qué sirve? Porque es importante. Esos son retos que muchas veces no lo asumen muchos docentes. Y las oportunidades futuras son la formación integral de profesionales más competentes, la mejor vinculación de la educación con el sector productivo, el desarrollo de habilidades esenciales para el siglo XXI y el fortalecimiento de la relevancia y calidad de la educación superior. Oportunidades de mejora que esperemos pues se logren. El impacto en la calidad educativa, en la mayor pertinencia y relevancia, ¿no? La evaluación por competencias asegura que su formación sea relevante para las necesidades del mercado laboral y social, mejorando la conexión entre lo que se enseña y lo que se requiere. ¿Okay? Entonces vamos de ese impacto, miren en la calidad, que sea pertinente, que facilite la acreditación, ¿no? Y por ejemplo el tema de la acreditación contribuye significativamente a la acreditación y el reconocimiento nacional, internacional, de todos los programas académicos, elevando el prestigio de las instituciones educativas peruanas, ¿no? Efectivamente, la acreditación es un proceso bastante complejo para las universidades. La acreditación es sinónimo de calidad. Entonces, tú te acreditas para saber si realmente estás brindando atención de calidad. Entonces, son muy pocas las universidades que se acreditan. Hay acreditadores internacionales
diferentes acreditadores de diferentes niveles. Lo cierto es que eso permite evidenciar que la universidad no solo enseña, sino que tiene un plan para enseñar, porque la acreditación solicita evidencias, rúbricas, la forma en cómo evalúa y que esto tenga impacto en el estudiante, ¿no? Entonces la acreditación contribuye significativamente a la acreditación y el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos, elevando el prestigio de esa institución. Promueve la empleabilidad. Aquí se impulsa el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades que aumentan, ¿no?, directamente la empleabilidad y el éxito profesional de los egresados. Obviamente, ¿qué empresa no va a querer contratar a un empleado competente? ¿No? Y obviamente el hecho de que tú conozcas y demuestres ese aprendizaje significativo y se observe que has desarrollado muchas habilidades, obviamente eso va a ir directamente relacionado con la empleabilidad y el éxito. Los egresados, este es un indicador que justamente buscan las acreditadoras. ¿Cuáles son los resultados de nuestros egresados? ¿No? Nuestros egresados, porque una cosa es ser egresado y otra cosa es ser egresado, pero que trabajes en lo que estudias. Hay muchos, las universidades pueden egresar a 1000 alumnos. De los 1000, la pregunta es, ¿todos los 1000 trabajan en la carrera en la que egresaron? Ah, ahí no, dicen. No, trabajan en otras cosas. ¿Por qué? ¿No? Entonces, el éxito de los egresados habla mucho de la calidad educativa de la universidad. Mucho. Entonces, es importante que la misma universidad maneje un área muy concreta de empleabilidad, ¿no?, para lograr ello. En conclusión, frente a ello necesitamos la clave para el futuro. La evaluación por competencias es un pilar fundamental para formar profesionales capaces, adaptativos, éticos, preparados para los desafíos del mañana. El avance en el Perú está construyendo un camino sólido con marcos normativos bien definidos y experiencias innovadoras que consolidan este enfoque educativo, ¿no? Y es esencial que los docentes e instituciones fortalezcan esta práctica para asegurar un impacto positivo, nos dice, y duradero en el desarrollo del país. ¿Bien? Entonces sí se necesita por esa parte. Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Es muy importante entonces tener en cuenta estos criterios que vamos a lograr para lograr la competencia. El recojo e interpretación de evidencias y retroalimentación efectiva, que también es parte de... ¿Qué son las evidencias? A ver, antes de ello, para ustedes, ¿qué es una evidencia? ¿Qué observamos en una evidencia? Una evidencia es una prueba, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Es una prueba, ¿no?, concreta que presentan los estudiantes, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? La fuente tangible de algo, nos dice Mari, excelente. Claro, algo que realmente yo puedo medir, ¿no? Y que es muy valioso. O sea, son las pruebas que presentan los estudiantes para demostrar sus competencias. Y eso permite valorar criterios, permite organizar todo el proceso de aprendizaje, dar claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje. Es una prueba que se puede valorar. Claro, claro, se puede valorar. Por ejemplo, ejemplos. Si yo quiero valorar el hacer, ¿cuál sería una prueba? Una evidencia del hacer.
Imaginemos que estemos en la virtualidad, porque es donde es lo más difícil, ¿no? Estamos en la virtualidad y el estudiante tiene que colocar una vía periférica. ¿Qué evidencia me puede enviar el estudiante a mí o me puede mostrar a mí de que sabe colocar una vía periférica? ¿Qué evidencia? Un vídeo. Muy bien, un video, exacto, un video, ¿no? Un video. Entonces, eso es una evidencia clara de ello. Nos dice Robert el resultado mediante una prueba. Muy bien, un video de procedimiento, excelente. Por ejemplo, evidencias del ser. El hecho de que yo evalúe en el estudiante el ser. Por ejemplo, un sociodrama, ¿no? Muy común que lo usamos en las clases. El sociodrama me permite a mí evaluar la evidencia del ser, de esas actitudes que el estudiante tiene, ¿no? Entonces, gracias al sociograma yo puedo dar cuenta. Pero no, yo quiero evaluar evidencias de un producto final. Ah, ahí, ¿qué es lo que ustedes solicitan para un producto final? Solicitan de repente un informe final, ¿no? Un proyecto, ¿m? Una creación de algo, una maqueta. Entonces, eso es parte de una evidencia de producto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando hablamos de evidencias en evaluación por competencias, nos dice las evidencias son la columna vertebral de la evaluación por competencias. Son las pruebas tangibles, que lo decía la colega, verificables, que demuestran lo que el estudiante ha aprendido y es capaz de hacer en situaciones reales. Y que permiten ir más allá de la mera calificación, ofreciendo una visión profunda del progreso y el desarrollo del alumno. O sea, esto va más allá de un simple número, porque es cierto, un número, una calificación, una nota no define al estudiante. Define lo que el estudiante demuestra que sabe hacer. Entonces, las pruebas concretas son demostraciones palpables, ¿no? Por ejemplo, del aprendizaje y desempeño del estudiante en relación a las competencias esperadas. Yo demuestro algo, sí, al menos en salud, es muy importante demostrar competencias. Vean que es muy difícil, por ejemplo, yo le puedo decir al alumno si conoce y le puedo tomar un examen escrito y ver qué tanto conoce de algo. Pero si yo quiero saber si realmente el estudiante aplica o conoce o ha entendido lo que significa la comunicación asertiva, ¿lo puedo evaluar con un examen escrito? Esas habilidades blandas que espero que el estudiante de enfermería tenga, ¿lo puedo evaluar con un examen escrito? ¿Qué dicen ustedes? Las habilidades blandas. Complicado, ¿no? Que yo evalúe las habilidades blandas en el estudiante. Es difícil. Y por eso, por ejemplo, en los estudiantes de psicología, que se evalúan netamente habilidades blandas, más que habilidades técnicas, ¿cómo en ellos se evalúan? O sea, ¿cómo debería ser una adecuada formación, por ejemplo, un estudiante de psicología, en la cual tiene que aprender a hacer una entrevista, aprender a la escucha activa, a utilizar ciertas técnicas de comunicación, un aprendizaje comunicativo adecuado? Obviamente un examen escrito no me lo va a definir del todo. Entonces, ¿aquí qué necesito? Demostraciones palpables. Ahí es donde se lleva a cabo este tipo de evaluaciones prácticas con los pacientes reales. Aquí la simulación se vuelve un boom para lograr justamente evaluar esos aspectos que no los puedo evaluar en un examen escrito. La variedad de formatos es tener una gama diversa de formatos, trabajos, proyectos innovadores,
exámenes aplicados, prácticas en entornos auténticos, presentaciones orales, portafolios reflexivos, etc. O sea, hay variedad de formatos, variedad de evidencias que el estudiante me puede presentar. Lo otro es la objetividad y el logro. Su propósito principal es demostrar objetivamente el logro de competencias específicas y los resultados de aprendizaje definidos en el currículo. Yo aquí puedo identificar cuánto el estudiante ha logrado. Realmente ha logrado esto, ha logrado esta competencia específica que necesito que logre. Como les decía, cada curso tiene diferentes competencias específicas de acuerdo al curso, ¿no? Y obviamente se necesita ello para hacer un mejor logro, ¿no? En el contexto peruano actual, el sistema educativo ha evolucionado hacia un enfoque formativo en evaluación. Obviamente destacando, ¿no?, la importancia de la valoración cualitativa y descriptiva. O sea, acá bueno, incluso desde primaria, ¿no? No solamente a nivel superior, sino desde primaria se habla mucho sobre una valoración cualitativa. Y la normativa vigente respalda la necesidad de interpretar adecuadamente las evidencias en los niveles de desempeño. Hay una resolución del Minedu que establece lineamientos claros para la evaluación formativa y formación docente. Yo les voy a pasar esa normativa. Es básicamente, es muy buena y dentro de todo nos habla mucho sobre cuál es el registro del curso, cómo debe ser el modelo de acta de calificación de curso, ¿no? Nos habla mucho en esta resolución ministerial, inclusive de la calificación de cada competencia docente del curso que debe tener, ¿no? Y incluso te dice que los niveles de desempeño del estudiante tienen que ser inicio, en progreso, logrado, destacado, ¿no? Entonces, aquí la calificación de las competencias profesionales, por ejemplo, ya no es 18, 17, 20, no, sino es una escala muy cualitativa más que cuantitativa, ¿no? O en todo caso, la calificación que puede ser asignada como desaprobado y aprobado. En el aprobado, ¿qué significa? Aprobado que destacado, aprobado logrado, aprobado en progreso o desaprobado, que significa que sea al inicio, previo al inicio, cómo se encuentra. Y al final tener todos esos resultados. Incluso en esta normativa nos habla sobre la matriz de información específica de los desempeños de los estudiantes que deben tener, ¿no?, en diferentes cursos, el registro del curso, ¿no?, de repente con niveles de desempeño y con competencias. Ya hay modelos de acta de calificación, ¿no?, que deben tenerlo, cómo es que deben calificar, y al final puedes sacar un promedio, ¿no? Entonces, y el resultado además que van obteniendo el estudiante, ¿no? Es bastante interesante, realmente el estudiante puede tener una nota de 20, pero cuando hablamos de un estudiante destacado, un estudiante que tiene 20, eso nos dice esta normativa. Cuando hablamos de un estudiante logrado, aquel que tiene de 15 a 19, en progreso de 11 a 14, en inicio de 0.6 a 0.10, a 10, y previo al inicio de 1 a 5. Entonces, ya las libretas no deben darme una calificación vigesimal muy, muy actual, ¿no? Sino que debería estar más bien como una calificación cualitativa. Entonces, lo apliquen, no lo apliquen muchas instituciones y es importante tener en cuenta ahí. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos identificando si realmente lograron la competencia A, B, C o qué competencias han logrado. Así que se los voy a enviar para que ustedes lo puedan ver, lo puedan revisar, puedan estudiar. Esta resolución entonces subraya la necesidad de una interpretación más profunda de las evidencias para valorar con precisión los niveles de desempeño alcanzados. Hay tipos de evidencias recomendadas. Entonces aquí están las pruebas escritas, que son los exámenes, casos prácticos, que evalúan tanto conocimientos teóricos como la capacidad de aplicarlos en situaciones simuladas. Luego están los proyectos,
¿no? Que son los trabajos individuales, grupales, que promueven ya la creatividad, la resolución de problemas y el desarrollo del trabajo colaborativo, ¿no? Y luego están los portafolios, que también son recopilaciones organizadas de trabajo que reflejan el progreso del estudiante a lo largo del tiempo y su capacidad de reflexión crítica. Y tenemos las prácticas reales, que son las experiencias en entornos auténticos que validan la transparencia de habilidades y competencias en situaciones de la clínica real, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros identifiquemos, que nosotros evaluemos dentro de esta práctica. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta que puedan tener? ¿Alguna pregunta que puedan tener o todo va claro? Muy bien. Excelente, qué bueno que todo esté claro. Ok, entonces, seguimos. El proceso de interpretación de evidencias, entonces, nos dice que, bueno, en este caso debemos, la interpretación de la evidencia es un arte y una ciencia, que requiere un enfoque sistemático para asegurar que la valoración sea justa, precisa y constructiva. Es crucial que los docentes estén equipados con las herramientas y estrategias adecuadas para este proceso, ¿no? Entonces, bueno, justamente es aquí donde decimos, vamos a organizar y archivar, o sea, recopilar y clasificar todas las evidencias relevantes que demuestran el acercamiento progresivo del estudiante a las competencias esperadas. Luego analizamos con criterios, examinamos las evidencias en función a criterios, indicadores de desempeño, ahí es donde les decía que los indicadores juegan un papel importante y el estudiante tiene que saber qué indicadores se están evaluando, ¿no? Perdón, qué criterios y al mismo tiempo cuáles son los indicadores de desempeño. Y los resultados, además de aprendizaje específicos, para que él conozca su nota sin que incluso tú te lo digas, él ya sabe ya cuál es la calificación que corresponde. Usar rúbricas y guías. Siempre recomiendo el usar rúbricas. Eso va a ayudar a que nada sea subjetivo, ¿no? Y que no me deje llevar tan solo porque, bueno, el estudiante es bueno, solidario, ¿no? Hay que implementar rúbricas y yo sé que eso es una tarea muy engorrosa. El docente tiene que tener la experiencia para poder usar rúbricas. Sin embargo, no es complicado tampoco. Entonces, sí es ideal que puedan llevar a cabo esta utilización de rúbricas siempre en sus clases, de guías, de evaluación detalladas, y eso lo hace aún más objetivo, ¿no? Y la consistencia y la transparencia en la valoración. O sea, imagínense evaluar con rúbricas. Que el estudiante sepa su nota, y no solo eso, sino que le das una retroalimentación en lo que debe mejorar. Que muchas veces el mismo estudiante, él mismo no se puede evaluar. Él mismo no puede saber en qué falló, pero tú sí le puedes decir. Tú que estás de fuera, o sea, por fuera, puedes ver cuáles son sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas. Y trasladarlo al estudiante. Eso es muy valorado por ellos. Es por eso que aquí la retroalimentación es clave, ¿no? Para el aprendizaje. Y la retroalimentación no solo es un juicio, sino una herramienta poderosa para el crecimiento. Y tiene que ser muy cuidadosa la retroalimentación. Tiene que ser bien aplicada. Nos dice porque proporciona una brújula al estudiante, guiándolo hacia la mejora continua y el desarrollo de la autonomía. Ok, así como la retroalimentación puede ser una brújula que ayude al estudiante, también puede ser todo lo contrario, que lo desmotive totalmente y ya no quiera volver a estudiar enfermería. Así que debemos tener mucho cuidado en la forma en cómo damos una retroalimentación. Debemos olvidarnos en la retroalimentación de utilizar diversos, llamémosle, palabras como que tú no sirves para ser enfermero. He escuchado mucho en los docentes, ¿no?
¿por qué estudiaste enfermería si no sabes nada? ¿Eres un bruto? O sea, este tipo de señalamientos que muchas veces se hace, o cualquier otro término que pueda desmotivar a los estudiantes, es muy peligroso para su formación, ¿no? Y realmente sí se necesita mucho de una información clave. La información tiene que ser clara. Primero, deseo ofrecer detalles específicos sobre lo que hizo bien. No sobre muchas veces como docente nos enfocamos en las cosas que hizo mal. Le decimos, a ver, Pepito, has hecho mal esto, lo otro, lo otro, lo otro. Has hecho muy mal. Yo no sé dónde has estado en las clases, que no has aprendido, yo no sé. La verdad que no sé qué tipo de enfermero vas a ser, ¿no? Ese tipo de retroalimentación es lo que no debemos hacer. Una retroalimentación sana, buena, es aquella que resalta lo positivo, empieza resaltando lo positivo, y lo negativo no es que lo hiciste así, lo hiciste mal, no. Esto puedes hacerlo mejor de esta manera, ¿no? Esto deberías hacerlo mejor de esta otra manera. ¿Qué te parece si la próxima mejor aplicas esto? ¿Recuerdas lo que hablamos en clase? Es una retroalimentación basada en el respeto, ¿no? El fomentar la autorregulación, los estudiantes, ayudarlos a entender cómo aprender y tomar el control de su propio proceso educativo, ¿bien? Oportuna y constructiva, entregada en el momento adecuado. De nada sirve que yo le entregue una retroalimentación a mi alumno de la clase, de la primer examen que tuvimos al inicio del ciclo y recién se lo digo la retroalimentación al finalizar el curso, en el último día del ciclo. No tiene sentido. No es un momento adecuado para darle una retroalimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque más que motivar, lo voy a desmotivar. Es peor. Y bueno, además de que tiene que ser oportuna, tiene que ser constructiva, ¿no? De manera que impulse la mejora sin desmotivar, ¿no? La mejora sin, o sea, más bien al contrario, motivarlo. Oye, mire, lo hiciste excelente, lo hiciste muy bien. En esta parte sí hay que mejorar, bla, bla, bla. Entonces, sí es muy importante ello, ¿ok? Orientada también al progreso, ¿ok? Su propósito es guiar al estudiante en su camino de aprendizaje, no solo enseñar errores, ¿ok? No solo debemos enseñar errores. Entonces, aquí el propósito también es guiarlos constantemente en ese camino. Es un camino incluso nuevo para ellos, para muchos de los estudiantes, ¿no? Y también incluye la retroalimentación correctiva, descriptiva, motivacional, formativa y sumativa. Entonces, es algo que debemos siempre aplicar. Ejemplos de retroalimentación en evaluación, por ejemplo, a nivel formativo, se ofrece durante el proceso de aprendizaje para que el estudiante pueda ajustar sus estrategias. Una formativa es aquella que se hace antes de una evaluación final de preferencia, ¿no? Una motivacional es cuando busca fortalecer la confianza del estudiante en sus capacidades, fomentando su compromiso y perseverancia frente a los desafíos, ¿no? Aquí busca básicamente fortalecer esa confianza. Y los comentarios descriptivos es, en lugar de solo calificar, se explica qué se hizo bien y qué se necesita mejorar. No estamos diciendo qué se hizo mal, qué se necesita mejorar en una próxima oportunidad. Proporcionar ejemplos concretos, sugerencias claras, ejemplos de cómo podríamos saber, cómo el alumno lo puede hacer mejor. ¿Okay? Y los beneficios de poder integrar esto, de poder integrar evidencias y retroalimentación, es esa sinergia entre el recojo de evidencias y una retroalimentación significativa. Es un motor de cambio en la educación, ¿no? Juntos, nos dice, transforma la evaluación en una experiencia enriquecedora que beneficia a todos los actores educativos. Acá mejora la calidad, donde aumenta la pertinencia y eficacia de la formación educativa y es alinearla con sus necesidades reales. O sea, que la calidad es muy importante.
Promover la autorregulación, o sea, empoderar a los estudiantes para que tomen el control de su propio aprendizaje. Como les decía, ellos mismos tienen que buscar esa hambre de conocer más, ¿no? También facilita decisiones pedagógicas, ¿no? O sea, proporciona a los docentes datos concretos y objetivos para tomar decisiones informadas sobre estrategias de enseñanza. También aumento el compromiso, o sea, los estudiantes se sienten más involucrados cuando ven la conexión directa entre su esfuerzo, las evidencias y la retroalimentación, ¿no? Se sienten más involucrados, más motivados en ello. Y algunos desafíos y algunas recomendaciones para todos nuestros docentes es poder implementar una evaluación por competencias robusta que conlleve desafíos. No hagamos una rúbrica o una evaluación pensando en que quiero que el alumno siempre apruebe. No, pongámosle desafíos. No tanto nos preocupemos en si aprueba o no, sino en si está aprendiendo o no. Si esta rúbrica le va a permitir que ellos aprendan, que se jueguen un desafío diferente, que ofrezca esa oportunidad de mejora continua. Es esencial que los docentes estén preparados y apoyados en este camino de transformación pedagógica, siempre, ¿no? Y este camino obviamente los va a llevar a tener nuevas, nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas estrategias. Y bueno, algunos desafíos comunes, ¿no?, que tenemos es la falta de capacitación específica en técnicas de evaluación formativa. Lamentablemente, y yo de verdad felicito a cada uno de ustedes que están aquí, porque son docentes, seguramente muchos de ustedes, pero no reciben esa capacitación a veces, ¿no?, de lo que se debe hacer. Y ustedes se preocupan por capacitarse de manera particular, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque un desafío muy común es eso, falta de capacitación en técnicas de evaluación formativa. Resistencia al cambio de modelos tradicionales, ¿no? A veces solo queremos dar su examen escrito y ya está. ¿Para qué más, no? Hay que tener en cuenta que ser docente también implica cambios y ser bastante disruptivos. Y bueno, acá la experiencia, el cambio, lo tradicional a veces es complejo para muchos, es un desafío. La carga administrativa de la recopilación y análisis de evidencias, es cierto, es un desafío muy común el tener 35 estudiantes en un aula y tener que revisar todas las evidencias de los 35 alumnos, aparte de ser agotador. Pero es que es parte de la labor docente. Y es ahí donde yo me puedo apoyar en muchas herramientas tecnológicas que también pueden ser, pueden ayudarme. Ya hoy en día muy poco se solicita al alumno el trabajo impreso, anillado. El estudiante lo puede enviar virtualmente, todo igual bien ordenado en Word, en PDF, su diapositiva, ¿no? Hoy día que estamos en la virtualidad podemos utilizar mucho ello y poder recopilar información. Porque también que el docente se lleve una serie de hojas, libros, imagínense en la casa, y se lleven ese trabajo a casa, ahí sí se vuelve en un proceso más complejo, ¿no? Pero además que generamos que el alumno pues se enfoque mucho en el tema de la impresión, en el tema de la forma y no el fondo. Otro desafío común es la dificultad para mantener la objetividad sin rúbrica clara, ¿no? A veces no tienen una rúbrica clara y la objetividad se pierde, ¿no? Se pierde porque yo coloco una nota porque, bueno, digo, a ver, a esta alumna le pondré pues 18, a la de acá le pondré 15, a ella le pondré 17, pero ¿por qué le pongo esa nota? Es eso lo que debemos evitar que pase, ¿no? Una rúbrica sí nos ayudaría mucho a tener una calificación objetiva y que el estudiante sepa que realmente está siendo calificado de manera objetiva, ¿no? Bueno, y recomendaciones claves por último. Hay que participar en capacitaciones continuas,
Yo les recomiendo en todo lo que es docencia, les recomiendo siempre estar capacitados de manera continua en desarrollar y usar rúbricas estandarizadas y con criterios explícitos también es muy importante. Estas rúbricas estandarizadas va a permitir que lo puedan utilizar todos los docentes de pronto de la misma asignatura. Y lo estandarizamos, ¿no? Porque no solamente es una rúbrica que lo voy a usar yo como docente, sino todos los docentes del mismo curso. Eso se le llama estandarización. Fomentar una cultura de retroalimentación constante y un diálogo abierto, ¿no? Creen un espacio en sus aulas para retroalimentar a sus estudiantes en relación a sus notas, a sus calificaciones, a sus evidencias, ¿no? Para que ellos puedan saber en qué deben ir mejorando. Eso es de verdad, es muy valorado por los estudiantes, ¿no? Dicen, no, mi docente me dijo en qué tengo que mejorar y ya son conscientes. De esa medida que va avanzando el proceso, saben que si esto no mejora, van a terminar así. Saben que si esto no mejora, van a jalar el curso o van a salir sin estabilidad. Y eso obviamente es una desventaja frente a sus demás compañeros, ¿no? Y eso es algo que se debe evitar. Lo otro es implementar herramientas tecnológicas para la gestión de evidencias, si es posible, y de esa manera pues puedan evitar tener una tarea que les genere pronto mucho trabajo. Por último, hacia una evaluación por competencias más justa, más formativa, ¿no? La evaluación por competencias está anclada a la evidencia y potenciada por una retroalimentación efectiva. Nos dice que es el camino hacia una educación de mayor calidad en el Perú, ¿no? Es una invitación a construir un futuro donde el aprendizaje sea significativo y equitativo para todos. La evaluación basada en evidencias y una retroalimentación efectiva, no nos olvidemos, son elementos cruciales para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, garantizando pues el proceso educativo, sea holístico y centrado en sus necesidades. En el contexto peruano, la normativa vigente y las buenas prácticas al menos impulsan también a una educación de calidad que pueda priorizar al estudiante, ¿no? En su aprendizaje activo, ¿no? Que es lo que se necesita. Entonces, queridos colegas, es muy importante que realmente apliquemos una evaluación por competencias adecuada, ¿no? Buena, ¿no? Que se pueda llevar a cabo. Realmente eso va a permitir que mejoren, ¿no? Justamente todo lo que se viene dando. Yo espero que ustedes puedan mejorar, aplicar dentro de su labor docente todo lo que estamos hablando en este momento, que si de pronto están muy enfocados en exámenes escritos, puedan hacer un cambio ahí en poder poner a prueba a sus estudiantes bajo contextos, si no están en la oportunidad de tener contextos reales, por lo menos simulados, ¿no? Ponerles casos, trabajan mucho con casos clínicos. Una estrategia muy buena es que muchos estudiantes van a las prácticas, van a los hospitales, muchos de ellos, ¿no? Y al ir a las prácticas, al ir a los hospitales, muchos de ellos pueden traer su caso clínico real del hospital. Entonces traen un caso real de un paciente que observaron y se discute en clase, ¿no? El curso no necesariamente tiene que ser un curso que vea la parte clínica o que tenga que ver con ese curso. Yo puedo utilizar cualquier otro curso, ¿ok? Pero acá lo rico es discutir el caso, aprender dentro de todo. Eso es lo más importante. Entonces, sí recomiendo que puedan aplicarlo en sus aulas, con sus estudiantes y la retroalimentación, que va a ser fundamental para que ellos puedan saber en qué se equivocaron, ¿no? En qué se equivocaron, en qué tienen que mejorar, ¿no? A veces cuando no les damos, lamentablemente esa oportunidad,
es donde vemos, digamos, los riesgos, ¿no? En nuestros estudiantes. Realmente sí lo recomiendo. Y nada, no sé si tienen al mismo tiempo alguna pregunta, alguna duda con lo que les he mencionado el día de hoy. O si de pronto está todo claro, todo perfecto. ¿Algún comentario de alguno de ustedes?